Les doy la bienvenida a esta clase de Excel y hoy vamos a estudiar la función buscar B. Para ello desarrollé una pequeña base de datos y poder entender esta función desde el ejemplo. La función buscar vertical o buscar B se utiliza cuando la estructura de la base de datos es la tradicional, es decir, los campos en sentido vertical mostrados de izquierda a derecha y los registros en sentido horizontal mostrados de arriba hacia abajo. Por lo tanto, aquí vemos que los campos se encuentran en sentido vertical porque están mostrados de izquierda a derecha. Por ejemplo, aquí tenemos los campos relacionados con matrícula, nombre, apellido, carrera. Y además los registros están horizontalmente anotados. Tenemos acá, por ejemplo, el registro 98.654 perteneciente a Claudia Berríos de la carrera de música. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que esta función es sumamente fácil de comprender. Lo primero que debemos hacer para que esta función buscar B funcione de forma bastante eficiente es ordenar los datos. Y para ello, vamos a seleccionar desde la celda A3 hasta la celda D9, todo ese rango, que es donde se encuentran los datos. Comencé desde A3 porque lo voy a ordenar de acuerdo al número de matrícula. Y luego voy a la opción ordenar y filtrar y ordenar de menor a mayor. Ya lo tenía ordenado, por lo tanto no hay ninguna diferencia. La idea de esto es que yo, como empleado de una universidad X, pueda colocar, por ejemplo, el número 567493 y en forma automática me aparezca el nombre, el apellido y la carrera asociada a ese número de matrícula. Por lo tanto, hay que tener en cuenta acá que la función buscar B va a tener tres elementos. Primero, el valor a buscar y se refiere al valor que colocamos acá. Por ejemplo, al valor 98.654. El valor a buscar se refiere, por tanto, a la celda G2, que es donde yo ingreso el número de matrícula para hacer la búsqueda. Luego tenemos la matriz de búsqueda y esta matriz de búsqueda se refiere a esta pequeña base de datos que está entre A3 y D9. Y finalmente al indicador de columna, o sea, se refiere a qué columna se encuentra cada uno de estos datos. Por lo tanto, claramente me doy cuenta que esta es la columna 1, la columna 2, la columna 3 y la columna 4. Lo voy a dejar anotado igual. Y lo voy a colocar en color rojo, ¿ya? Ahora recordemos otro elemento. Hace un tiempo atrás les contaba que existían dos tipos de referencias. Las referencias relativas y las referencias absolutas. Veamos cuál es la diferencia entre todas ellas. La voy a colocar, la voy a poner en color automático y aquí sin relleno. Recordemos que las referencias relativas son aquellas que pueden variar en el tiempo y las referencias absolutas son aquellas que no varían. Como por ejemplo, una referencia relativa podría ser de la siguiente manera. Tenemos aquí imaginemos que tenemos dos calificaciones. Calificación 1 y aquí tenemos la calificación 2 y acá queremos tener el promedio entre esas dos calificaciones. Voy a agrandar esta página para que se entienda. En la calificación 1 tenemos un alumno que sacó un promedio 5 y acá tuvo un promedio 7. Acá primero sacó un 3 y luego un 6 y finalmente sacó un 2 y un 7 nuevamente. Entonces vamos a calcular el promedio entre estas dos calificaciones. Ustedes dirán que es sumamente fácil calcular este promedio. Lo voy a colocar en otro color para que se pueda entender la idea. Entonces el promedio entre 5 y 7 ya sabemos que es 6, pero lo que hacemos básicamente es colocar el signo igual, el nombre de la función que es promedio, abro paréntesis, selecciono el rango al cual le deseo calcular el promedio, que en este caso es B4 a C4, y presiono Enter.
Y si se fijan, al seleccionarlo aparece un cuadradito bien pequeño abajo. Puedo hacer doble clic y aparecen los promedios de las otras calificaciones. Si se fijan, acá cuando coloqué el primer promedio, lo calculó en base a B4 y C4. Y luego bajé y automáticamente me tomó B5 a C5 y posteriormente B6 a C6. O sea, dicho de otra manera, en forma automática entendió que la lógica de mi ejercicio era ir tomando las siguientes filas hacia abajo. A eso le vamos a llamar una referencia relativa, porque puede ir variando de manera automática, según este ejemplo, hacia abajo. Ahora, ¿qué sería una referencia absoluta? Una referencia absoluta sería la siguiente. Imaginemos que alguien me dio dinero en pesos chilenos, voy a colocar acá en dólares, ¿ya? Y necesito calcularlo a pesos chilenos. Entonces, alguien me entregó primero 560 dólares, luego 1000 dólares y luego 230 dólares. Por lo tanto, para calcular en pesos chilenos esto, sabemos que cada uno de esos valores hay que multiplicarlo por un mismo número, que en este caso es, voy a poner valor del dólar, y digamos que el valor del dólar está a 820 pesos. ¿Ya? Tenemos acá, por lo tanto, el valor del dólar que está a 820 pesos y acá tenemos la cantidad de dólares que alguien me regaló. Por lo tanto, para calcular en pesos chilenos estos 560 dólares tendríamos que decir 560 por 820, o sea, signo igual, en este caso la celda F4 por el 820. Fácil de entender. Por lo tanto, en pesos chilenos, los 560 dólares corresponde a la multiplicación de F4 por H1. Ahora, ¿cuál es el problema si yo hago doble clic en este cuadradito pequeño en el extremo de la celda? Que cuando lo calcule, automáticamente me va a tomar Excel el valor de F4 por H4, luego F5 por H2 en este caso y finalmente F6 por H3. O sea, entiende que yo voy bajando uno tras otro. Por lo tanto, a Excel le voy a decir que en realidad este valor lo quiero invariable, lo quiero como si fuera una referencia absoluta. Y para lograr eso basta, voy a eliminar esos dos valores, basta con que al valor de H1 le coloque el signo peso antes de la H y antes del número 1. Entonces con esto le estoy diciendo de que cuando haga el cálculo no siga bajando en esta lógica de tratar de hacer las cosas de manera automatizada, sino que me multiplique directamente este 560 por 820, luego 1000 por el mismo 820 y finalmente 230 por el mismo 820. Y al bajar me doy cuenta de que me mantuvo de manera invariable ese valor que estaba en H1. Se fijan que aquí podemos ver en la barra de fórmulas que multiplica F4 por H1 y en forma automática sigue multiplicando F5 por H1 y en forma automática F6 por H1. En conclusión, las referencias relativas yo las anoto tal cual las observo, o sea, coloco la celda H1, H2, H3, H4. En cambio, las referencias absolutas hacen referencia a un valor invariable y para eso le debo colocar el signo peso antes de la letra y antes del número en referencia a esa celda. ¿Por qué les cuento esto? Porque eso es lo que voy a necesitar para colocar acá en el nombre. Por lo tanto, lo vamos a hacer de manera manual para que se entienda la lógica. Primero voy a eliminar este número de matrícula. Primero voy a poner el nombre y para ello voy a colocar el signo igual, luego el nombre de la función que es buscar v, luego abro paréntesis. Ahora me pregunta por el valor a buscar. El valor a buscar es el número que yo voy a poner en G2. Por lo tanto, coloco ese G2. Pero ojo, le voy a poner el signo peso. Para que este valor sea invariable, o sea una referencia absoluta. Por lo tanto, este valor G2 no me va a alterar en nada hacia abajo.
Ahora voy a colocar la matriz de búsqueda y esta matriz de búsqueda hace referencia a la base de datos ordenada que en este ejemplo se encuentra entre A3 y D9. Por lo tanto coloco A3 y D9. Y de la misma forma voy a colocar el signo peso antes de la letra y del número, haciendo referencia a cada una de las celdas. Finalmente, vamos a colocar el indicador de columna, o sea, en qué columna se encuentra, en este caso el nombre. Vengo a buscar acá y me doy cuenta que el nombre está en la segunda columna, o sea, en la columna B. Y basta con colocar el número 2 haciendo referencia a esta segunda columna. Cierro paréntesis. Por lo tanto, me doy cuenta que la función buscar v está dada por el valor a buscar, que en este caso estaría en la celda G2. Y la anoté como referencia absoluta. Luego, en la matriz de búsqueda, que va a estar dada entre A3 y D9. Y finalmente, con el indicador de columna. Presiono Enter. Si se fijan, me entrega algo irreconocible. Signo gato n/d. Y eso es porque no hay ningún valor acá. O sea, no existe el valor 0 en este caso. Si yo colocase cualquier valor de esto, por ejemplo, el valor 56, 74, 93, me doy cuenta que inmediatamente me aparece el nombre vinculado a esa matrícula. Yo podría bajar, podría hacer uno por uno, pero me voy a demorar mucho. Entonces lo que voy a hacer es bajar esta selección para que me copie la fórmula. Y lo único que voy a hacer es corregir finalmente el indicador de columna. Sabemos que María José, claro, porque en este caso el G2, que es el valor donde coloqué la matrícula, ese es invariable. Por lo tanto, no lo voy a alterar en las siguientes opciones. Luego, la base de datos me dice que está entre A3 y D9 y es la misma base de datos para los tres valores que están acá. Y finalmente, lo único que cambia es el indicador de columna. O sea, María José, el nombre, estaba en la columna 2. El apellido, voy a hacer clic ahí, y el apellido se encuentra en la columna 3. Y aquí corrijo solamente ese número, columna 3. Y finalmente la carrera, que se encuentra en la columna 4, y vengo y la corrijo, columna 4. Por lo tanto, ya sé que la matrícula 56, 74, 93 está vinculada a María José Sangüesa de la carrera de Teología. Ahora voy a colocar otro valor. Voy a colocar aquí en G2 el valor 56732. Presiono Enter y me doy cuenta que está vinculado a Javier Salvatierra de la carrera de Matemática. Y finalmente, para mostrar que esto funciona, voy a colocar acá la matrícula 989898. Presiono Enter y pertenece a Karina Santelices de la carrera de Economía. Muchas gracias.